nuestro, el prenda como es usted. suyo, mío no. Si no hay algo que repetir. Este hombre habla de las prestaciones básicas, de meter el copago en las prestaciones básicas, en los medicamentos, pero el copago son modificación de leyes estatales, modificación de la ley del medicamento y del Real Decreto de Prestaciones Básicas y Comunes del Sistema Nacional de Salud. Es decir, igual que os digo que os organicéis si podéis, si se puede ser por manzana de casas en Gijón, que la gente se entere, que la gente tenga capacidad de respuesta, con la misma fuerza os digo que tenemos que coordinarnos a nivel estatal, que tenemos que ser capaces de las ofensivas que vengan, cada cual, a ver, no es centralismo de tipo, pero al enemigo tú tienes que darle la batalla donde está, no en el otro pueblo de al lado, donde no está. Es decir, y el enemigo, si te está privatizando con leyes de ámbito estatal, y van a ser leyes de ámbito estatal porque además a las comunidades autónomas les viene estupendo, oye, que esto es el Estado el que hace el Parlamento estatal, y además el Parlamento estatal luego dice que es la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. O sea, a mí me parece que esa especie de conciencia destilada que se expande antiorganización, yo estoy convencida de que, por un lado, claro, los partidos políticos, la corrupción, la burocracia sindical, los sobornos, se lo han ganado a pulso, pero hay que tener cuidado con no tirar el agua sucia con el niño dentro. Sin organización no somos nada. No somos nada. Uno a uno nos derrota cualquiera. En primer lugar, porque somos conscientes de nuestra propia impotencia. Sin organización no podemos ir a ningún sitio. Otra cosa es que, claro que tenemos que reinventar las cosas. La organización de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general es una organización para hacer ejercicio de su propio poder como pueblo, de su propia soberanía como seres humanos. Y eso quiere decir ser conscientes de la propia fuerza y poner el mundo con los pies en el suelo y la cabeza para arriba, no con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Es decir, claro, lo que ha dicho el compañero tiene toda la razón. El gasto es limitado. Modestísimamente, lo que es un folleto, donde se puede recortar gastos, el gasto farmacéutico. En la cuarta parte del gasto sanitario total. ¿Por qué no hay una producción pública, una empresa pública que produzca los 800 medicamentos esenciales que podíamos funcionar perfectamente con ellos y no los 9.000 que hay en el registro? ¿Por qué no se dan los medicamentos en los centros de salud en un envase los que necesitas? ¿Por qué se financia el 100% de la financiación de las especialidades médicas viene a través de la industria farmacéutica? A ver, ¿por qué se planifica? ¿Sabéis dónde se han hecho los 8 hospitales de Madrid? Cero, no ha habido ningún estudio de necesidades, ni uno. Se han hecho el hospital de Coslada en medio de un descampado, al lado de un metro, pero un descampado con un proyecto de urbanización. Claro, ¿qué ha pasado con esa urbanización a la que le ponen un metro y un hospital al lado? Que antes del ladrillo ahora estarán todos arruinados, mira qué bien. Pero claro, la gente de Coslada tiene una mierda de hospital en los ríos medio de un monte. Claro, el problema es ese, y ese es el tema de las unidades clínicas de gestión y de todo. O sea, no podemos tolerar, al menos con la sanidad, que yo diría con todas las cosas, no podemos tolerar que el objetivo fundamental, conocido, al que responde todo sea ganar dinero, porque es que si ese es el objetivo, en función de qué se planifica, de ganar dinero o de los sinvergüenzas de turno que son los que toman las decisiones. Por eso, a ver, la experiencia de Madrid, nosotros estamos haciendo cosas importantes con mucho esfuerzo
y con muy poquito dinero. La última manifestación que hicimos en Madrid, 0 medios de comunicación. A ver, porque no nos engañemos con el papel de los medios de comunicación, que algunas movilizaciones las potencian y otras que no. El 15 de octubre, ¿cómo era? Por el cambio global construyamos nuestro futuro. ¡Hala! Los cientos de miles a las calles, los telediarios, no sé qué. Una manifestación en contra de la privatización de la sanidad y de la educación, 0 medios de comunicación. 0. ¿Por qué? Por el cambio global construyamos nuestro futuro. Contra la privatización de la sanidad y de la educación, nada. No nos vamos a dejar engañar. Sabemos perfectamente para qué están los medios de comunicación, de quién son y qué es lo que les interesa. Las manifestaciones que nosotros estamos haciendo con asociaciones de vecinos, fijaros qué curiosidad. Algunas asociaciones de vecinos cada vez más, porque la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, a la que don Alberto Ruiz Gallardón del PP les paga el local y además le pone un animador cultural o algo así, o vecinal, pagado, no ha querido saber nada de las movilizaciones. No te digo, no era la toma del Palacio de Invierno, era la privatización de la sanidad en Madrid, que manda narices con lo que estamos padeciendo, ¿no? Claro, algunas asociaciones de vecinos se van juntando, algunas, otras no, pero es que no podemos ser tontos ni saber para dónde creer que el enemigo es. Y tenemos dificultades, pero ya os digo, hemos hecho manifestaciones con 800 euros, de 30 en 30 euros, para propaganda. Eso sí, con gente que los pone en los barrios. Es decir, estamos hablando de cosas en serio. Por ejemplo, sabéis que se recogieron 500.000 de firmas por la derogación de la ley 1597 y montamos un pifostio curioso con carritos de supermercado, porque 500.000 de firmas abultan. Bueno, vamos al Congreso de los Diputados con los carritos, televisiones, radios, entrevistas. De esta salimos. Subimos al registro, bajamos del registro, más cámara. Al día siguiente, nada. Nada en los medios de comunicación. Eso sí, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública había recogido 40.000 firmas para no sé qué, y salieron todos con la Trinidad Jiménez, todos tan guapos que los habían recibido. Nosotros pedimos entrevistas con el Bernat Soria, con la Trinidad Jiménez y con Leire Pazón. 0. ¿Qué estamos haciendo? No es que le caigamos mal, es que estamos diciendo que el PSOE votó la ley 1597, el PSOE hace 2 años votó con una propuesta de Izquierda Unida para ver si se tomaba en consideración la modificación, y semana a semana, 2 años, han estado pidiendo prórroga hasta que se ha disuelto el Parlamento. Claro, cuando tú les estás señalando a los dos, porque ¿qué pasa? Comisiones UGT, PSOE e Izquierda Unida, tan contentos diciendo que el PP es malísimo y la Esperanza Aguirre es malísima y tal. Claro, cuando tú estás señalando que es un proceso general del capital y que hay complicidades y que hay acciones y que hay silencios cómplices, pues claro, a los medios de comunicación del PP no les gusta y a los medios de comunicación del PSOE tampoco les gusta. Ahora, ¿para eso qué haces? ¿Pensar que no es posible? No. Saber que la cosa es dura, que tienes que organizar pasito a pasito con la gente que no está comprada, porque si quien se acuesta con gente que está comprada, lo más posible es que se quede sin cama y todo el esfuerzo que ha invertido no sirva para nada, y vamos a trabajar en serio con gente que comparta cosas elementales y preparándonos para lo que viene. Yo os diría, compañeras y compañeros, que tengáis en cuenta que las cosas van a cambiar muy deprisa y que, por favor, pensad. He leído hace poco una frasecilla cortísima, pero que por si os sirve. Es una frase de esas que bueno, para los momentos de bajón, dice: no hay nada imposible, solamente hay cosas que todavía no podemos hacer. Hay cosas
que yo creo, algunas hay que inventarlas, como dice Eduardo, pero algunas hay que retomar el hilo histórico, que ese es una de las cosas que están intentando hacer con mayor fuerza. Que no sepamos de dónde venimos. Hay otra frase que ya con esa termino de un argentino, de Rodolfo Walsh, que fue asesinado por la dictadura argentina porque escribió una carta diciendo todo lo que estaban haciendo y le pegaron un tiro en la nuca. Este hombre decía, las clases dominantes siempre han querido que los trabajadores y trabajadoras no tengamos historia, no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires, que cada lucha tenga que empezar de nuevo, que lo aprendido en la Universidad Popular de las luchas de los trabajadores y trabajadoras no se transmita de generación en generación, de manera que tengamos que empezar cada vez de nuevo y que los dueños de todas las cosas se hagan a su vez dueños de la historia expropiando la nuestra. Entonces, bueno, yo creo que tenemos y tenéis de dónde tirar, tenéis experiencia y visca Cataluña, y visca Asturias, y a ver si en Madrid somos capaces de hacerlo.